Bueno, bienvenidos todos y todas estudiantes y docentes. Es un gusto recibirlos en esta casa de estudio y presentarles y tener con nosotros al doctor Joaquín Paredes. Es un especialista en pedagogía. Actualmente se desempeña en la Universidad Autónoma de Madrid, siendo que su formación inicial como doctor en el área en currículum y pedagogía, originalmente en la Universidad Complutense de Madrid. Es un amigo de nuestra casa y del Uruguay, ya hace muchos años que nos visita en el marco de diferentes espacios sobre el desarrollo profesional docente, tanto en la docencia a nivel universitario como en otros niveles educativos. Hemos tenido el honor también de que haya sido y sea tutor de tesis de posgrado, de maestría y de doctorado de uruguayas, que han tenido la oportunidad, digamos, de tenerlo como mentor. Es un gusto para nosotros recibirlo siempre, en todas las oportunidades, y como es de público conocimiento, la formación docente en el Uruguay está encaminada a fortalecer, a potenciar y a profundizar aspectos que tengan que ver con la investigación de la práctica docente y a generar conocimiento en esa línea. El doctor es miembro, además, de diversos redes académicas vinculadas, obviamente, a la educación. Participa activamente de redes interuniversitarias con universidades de Brasil, de Argentina, de Chile, de México, bueno, otras universidades europeas, además de la que él trabaja, y por suerte también con la Universidad de la República de nuestro país. Y en el marco de esas redes que tratamos de profundizar y de generar, es que junto con el Departamento de Docencia de la Universidad de la República, de la Facultad de Humanidades y Ciencias, de la Educación y con el Departamento Académico de Ciencias Biológicas de la ANEP, bueno, hemos convocado y hemos generado de alguna manera este espacio de aprendizaje, de intercambio, de reflexión. Así que sean todos ustedes muy bienvenidos. Muchas gracias por siempre aceptar nuestras convocatorias a participar y a enseñarnos, a dialogar y a generar puentes, ¿no? Este es uno de los objetivos principales de estos eventos que nosotros tratamos de generar a nivel interinstitucional, es el de tender redes y generar puentes con otros que hablen sobre lo que nosotros también queremos hablar y pensar. O sea que desde ese lugar sean todos bienvenidos y bueno, muy agradecida por estar aquí con nosotros. Muy bien. Pues muchísimas gracias, profesora Gabriela Varela. A ustedes por atreverse en esta tarde lluviosa a venir aquí al IPES. Muy agradecido por esta invitación que me hacen, muy honrado. Bueno, ya son 10 años. Yo vine al Uruguay por vez primera, invitado por la profesora Marinés Copelo de la Facultad de Humanidades, siguiendo la senda del programa Ceibal. Como muchos en el mundo, pensábamos que el Uruguay era nuestra meca, porque yo provengo del campo de la pedagogía y de la tecnología educativa, y nos interesaba mucho esa experiencia de alfabetización digital que se estaba promoviendo.
tenía el gusto de conocer a muchos colegas que trabajan en la enseñanza de las ciencias y era una oportunidad ver algo que a mí como pedagogo me recordaba a los procesos de alfabetización que se produjeron después de la Revolución Cubana y bueno, de alguna forma en el resto del mundo así se ve el programa Ceibal. Yo sé que la percepción en el Uruguay es a lo mejor un poco diferente, ¿no? Pero los investigadores, los educadores de todo el mundo miran con admiración y con orgullo y quieren saber siempre mucho de lo que ocurre en este país, ¿no? Entonces he tenido la suerte de conocer a gente entrañable como la profesora Varela y a otras colegas en la Facultad también de Psicología, la profesora Kachinowski, y hemos tenido un flujo de colaboración, contacto, yo creo que enriquecimiento y crecimiento mutuos, y yo estoy muy agradecido al Uruguay y lo digo siempre, lo acabo de decir en el taller. El Uruguay tiene socios muy fiables, muy confiables para emprender procesos de investigación y eso hace que repitamos y que insistamos, ¿no? Hemos hecho algunas investigaciones conjuntas y con diferentes colegas y bueno, hay algunos resultados en marcha. La investigación la invitación que me han cursado para compartir con ustedes en esta tarde tiene que ver lógicamente con mi condición de investigador, pero no soy un especialista en metodología de la investigación, sino que soy un práctico, soy un investigador y soy una persona interesada en los procesos, como les acabo de decir, que tienen que ver con la transformación, con el cambio, como me parecía que iba a ocurrir en el caso del programa Ceibal, ¿no? Entonces, en ese sentido, me interesan mucho todos los procesos que profundizan en la transformación de los sistemas educativos. Y el de la investigación de la propia práctica, el profesor como investigador de su propia práctica, es uno de esos hitos que siguen pendientes en la agenda de la transformación de la profesión docente, no solamente en América Latina, sino en todo el mundo, ¿no? Y siguen siendo un elemento de enorme importancia. La cuestión, entonces, es ¿por qué sigue ocurriendo esto? Bueno, como les acabo de comentar, o os acabo de comentar, yo suelo venir al Uruguay algunas veces y hace un par de años que fui invitado por la Facultad de Psicología para una maestría, visité la exposición del Museo de las Migraciones en la Ciudad Vieja y recogí hice algunas fotos y esas fotos que conservo cuando estaba preparando esta charla me parecieron que podían ser muy oportunas para empezar a hablar de investigación. Investigar, en definitiva, es hacer visible lo invisible y para hacer visible lo invisible hacen falta preguntas, hace falta evidencias y hace falta un relato. En una exposición como esta de Montevideo como ciudad portuaria, pues bueno, había evidencias relacionadas con la vestimenta de los trabajadores, fotografías, diarios, periódicos de la época, maletas abandonadas en el puerto y que formaban parte de esa exposición. Y me parecía esa exposición, y pensando en esa exposición, en esa visita, me parecía oportuno hacer este paralelismo, ¿no? Cómo yo tomaba conciencia de la realidad de lo que había sido Montevideo a partir de esa exposición, de una faceta de la ciudad de Montevideo, que tiene muchas facetas y muy interesantes, a partir de esa exposición, con estas evidencias y con el relato que habían construido los curadores, las personas responsables de la exposición, con esas evidencias, ¿no? Esto mismo se podría hacer en otros ámbitos, se puede hacer de hecho en otros ámbitos, y la investigación o investigar es básicamente intentar hacer esto, ¿no? Hacer visible lo invisible con evidencias y con un relato.
En ciencias sociales es conocida esta imagen, ¿no?, de la COMCAC, que es un colectivo que trabaja con población indígena en México y lo utiliza en materiales divulgativos, en donde de la totalidad de los fenómenos sociales, lo fácil de ver, lo evidente, o lo más evidente, o lo más visible, es solo una pequeña parte, ¿no? Y siempre se recurre a este ejemplo del iceberg, ¿no?, del iceberg, ¿no?, que decimos en España, tendemos a convertir todo lo que se dice en inglés, lo castellanizamos, ¿no? Entonces decimos diésel, no decimos diésel, y decimos wifi, no decimos bifi, no decimos wifi, y hacemos ese tipo de cosas, ¿no? Esto es un iceberg, ¿no?, para nosotros, un iceberg, ¿no? Bueno, entonces, solo lo fácil de ver en este iceberg de lo cultural y la educación cae en el lado de las ciencias sociales caen en el lado de lo cultural, es solo una pequeña parte, ¿no? Entonces, hacer emerger, ver, analizar aspectos en educación, pues supone utilizar técnicas muy diversas que van más allá de lo directamente observable, ¿no? Bueno, por otro lado, vivimos en un mundo en el que las reglas han cambiado en relación a las reglas que conocimos los que tenemos más edad, ¿no? Esta es una cortesía de un colega que trabaja investigación narrativa que se llama Dennis Atkinson, y esta foto es un poco rara y, bueno, les voy a ayudar. Es un montaje con gente practicando diferentes deportes simultáneamente, ¿no? Entonces hay gente que practica baloncesto, otros practican voleibol, hay otros que hacen fútbol, sala. Entonces, a mí me parece que resume bastante bien esta fotografía, una realidad bastante enmarañada, como dicen ustedes, entreverada, que es una forma de referirse, de utilizar ese término que en el castellano que yo manejo no es tan usual, ¿no? Está muy liada, muy liosa, ¿no? Y hacer evidente o hacer visible lo invisible requiere prácticas alternativas en investigación. Por lo tanto, investigar en ciencias sociales se convierte en una tarea compleja, difícil, ¿no? A todo esto hay que añadirle que la realidad no deja de ser algo, nos cuentan nuestros colegas en ciencias sociales, la gente que reflexiona desde la antropología, algo que está socialmente construido, a lo que damos un valor. Esta es una foto de Cristina García Rodero, que es una fotógrafa española que genera series, bueno, quizá conocen a Sebastián Salgado, que es un fotógrafo brasileño, tristemente actual por los problemas que está sufriendo la Amazonía y por las fotografías sobre la vida en la tierra, uno de sus álbumes más interesantes, y por su acción filantrópica, por cierto, porque él era hijo de un estanciero, y cómo esta comunidad, y perdonen la digresión que me meta en la vida de Sebastián Salgado, cómo él consigue algo que estaba completamente arrasado y que servía de pastizal, devolverle la vida natural, de bosque, en mitad de la selva que tenía antes de que su familia empezara a hacer esa explotación. Bueno, Cristina también hace fotografías de este tipo, provocadoras, donde la publicidad, por ejemplo, utiliza tópicos que dan forma a la realidad que conocemos, y los contextos y la historia le dan forma a distintas realidades, y nosotros acabamos repitiendo o conformando o representándonos lo que ocurre en el mundo gracias a un relato que se nos está contando de manera continuada. Por lo tanto, se hace bastante difícil convertir lo no visible en visible, convertir en conocimiento algo que está tan cruzado de diferentes influencias y de diferentes rasgos de naturaleza social, ¿no?
A todo esto hay que añadirle un elemento que nos atañe a nosotros como maestros. Yo soy formador de maestros porque en el sistema educativo español es la universidad la que hace la formación inicial de maestros. En el mundo, más o menos la mitad de los sistemas educativos es la universidad y la otra mitad son instituciones terciarias, como en el caso de Uruguay o en el caso de Austria, por ejemplo, ¿no? La cuestión en relación a investigación y al conocimiento en torno a lo que pasa en educación, que es un tema social, que es un tema complejo de analizar, dentro de la complejidad que supone analizar los problemas de naturaleza social, tiene que ver con que para que el maestro sea investigador sobre su práctica debe conceder valor a la investigación y para ello depende de su actitud y de la posición que adopte ante el propio proceso de investigación. Esta afirmación un poco larga, voy a intentar explicarla y me voy a detener un poco en ella. Bueno, de una forma un poco más rápida, diríamos que los maestros no investigamos, o podríamos afirmar que los maestros, los docentes en primaria, en secundaria, en educación de adultos, en formación profesional, no están involucrados en la investigación sobre temas educativos. Ni en el Uruguay, posiblemente, ni en España, ni en ningún país con un mínimo desarrollo con una mínima estructura, con un sistema educativo con una tradición, bueno, como tiene, por ejemplo, el sistema educativo uruguayo, ¿no? Y esto es así porque la investigación educativa ha quedado, si bien se le reconoce que es un factor para la calidad del sistema educativo, así lo pone, por ejemplo, la ley de educación en España, ¿no? Junto a la investigación educativa, junto a la formación permanente, que es lo que hace esta institución, la inspección educativa, la existencia de una carrera profesional, el que haya una cultura de evaluación, todos son estos elementos que contribuyen a que haya una educación de calidad. Si bien es un elemento de calidad del sistema educativo, la investigación educativa, los maestros no suelen tomar parte en los procesos de investigación educativa, los procesos la construcción de conocimiento que nos permitiría profundizar en el análisis y en la mejora de la educación, porque existe, podríamos decir, un foso. Este foso que existe es un foso que se ha generado históricamente y que obedece inicialmente a que la investigación la hacen otros que no son los maestros. Históricamente pasa en la mayoría de los sistemas educativos, los maestros no tienen el encargo. Por ejemplo, ahora en el sistema educativo español sí tienen el encargo y hay formación específica para que hagan investigación educativa en las aulas. Tienen algunas materias que les habilitarían para hacerlo, pero es más una declaración o una voluntad que algo que vaya a ocurrir. Y veremos por qué. Se ha producido una división administrativa que tiene cierta lógica y que encaja con la división que se produce en todas las profesiones. En el mundo que vivimos, que es altamente especializado, la realización de determinadas tareas profesionales exige de profesionales especializados y cualificados. Entonces la investigación, desgraciadamente, se relega a determinadas instancias, que son las universidades o pues, los colegas que trabajan en la formación terciaria, ¿no? Desgraciadamente, esta división administrativa conlleva una división política, porque por cuestiones que tienen que ver con la sociología del conocimiento,
los que manejan el conocimiento acaban teniendo una capacidad de organizar y controlar en relación a los que no manejan el conocimiento, ¿no? Entonces, al final, algo que tenía que ver con una especialización se ha convertido en una dimensión en la que hay unos que saben y que están habilitados para investigar y otros que no están habilitados para investigar y no saben, ¿no? Esto tiene consecuencias, lógicamente, en esta generación de este foso, toda vez que los lenguajes, las herramientas y las interacciones que están alrededor de la investigación sobre educación son manejados por unos pocos, en detrimento de que los profesionales que están trabajando directamente con esa realidad pudiesen analizar, recoger información, compartirla, ¿no? Y dialogar con otros profesionales que practican su mismo oficio y de esa manera mejorar lo que pasa en las escuelas, ¿no? Es decir, este problema del lenguaje, las herramientas y las interacciones, que está en la lógica de la construcción de conocimiento científico, va a ser determinante y va a ser la razón por la que nosotros podemos proponer algún tipo de alternativa que rompa esto que es un círculo vicioso, por el que al haber solo unos pocos que investigan, no se pueden hacer, no acceden al conocimiento, y como no tienen acceso al conocimiento, no pueden proponer los propios profesionales las transformaciones necesarias. Lo voy a explicar desde otra perspectiva. O voy a intentar analizarlo desde otra perspectiva, que tiene que ver con la dimensión política, con la dimensión que tiene que ver con la construcción de conocimiento y con la realidad de las escuelas, o voy a intentar acercarme un poco a esta problemática. Algunas de las ideas ya las he mencionado y voy a insistir sobre ellas, y otras van a aparecer articuladas de otra forma. Bueno, ya en la dimensión, digamos, de las políticas educativas, el problema está en el papel que se le concede a la investigación en educación. Son famosas las encuestas, las pruebas estandarizadas que cada cierto tiempo, cada 3 o cada 4 años, se aplican en los sistemas educativos. Son famosas porque aparecen en los medios de comunicación. Seguramente ustedes han oído hablar de los informes de PISA y de otras pruebas internacionales, ¿no? En las que el sistema educativo de los países sale rankeado y entonces se convierte como en una liguilla, ¿no? Es como si fuera… el otro día estaba viendo, me gusta conocer la realidad de cada país que visito viendo la tele, ¿no? Estaba viendo esta polémica entre el partido del clásico, ¿no? Del Peñarol y el Nacional, ¿no? Y entonces es la liga intertiempos, ¿no? ¿Cómo es? La liga intermedia, ¿no? Y bueno, es como una liga, ¿no? Pero en este caso no es la liga de intermedia, sino que es una liga de naciones que trabajan en torno a lo que es la competencia lectora, la competencia científica, la competencia matemática. Entonces, uno de los efectos de que la investigación esté en manos de los especialistas y no en manos de los docentes es el debate público en torno a los resultados en educación y en torno a los resultados de las políticas educativas, ¿no? El hecho de que el concepto de calidad adquiera un valor diferente, un valor nuevo, por el que los educadores y el sistema educativo en su conjunto y cada uno de los educadores en cada aula de alguna forma se tienen que sentir compelidos a rendir cuentas de lo que está diciendo esa prueba en concreto. Supongo que, como en mi país, se arma un gran revuelo cuando aparecen los resultados, aparecemos en mitad de la tabla generalmente,
si no aparecemos, siempre a alguien le parece que aparecemos, ¿no?, siguiendo con el símil futbolístico, muy abajo en la tabla de la clasificación, y entonces todo el mundo empieza a interpelarse. Esta tarde hemos tenido, y veo a alguna persona que va a volver a escucharme en el taller, le agradezco mucho el que hayan vuelto a la sesión, a esta sesión. Hemos tenido la suerte de contar con una persona que trabaja en Pisa, Uruguay, y nos ha hecho una devolución muy interesante del uso de la prueba. No me voy a detener en esta cuestión, pero es una cuestión que tiene que ver con la investigación educativa, que tiene que ver con la medición de resultados en educación, y que nos hace preguntarnos, ¿no? Porque claro, salir en mitad de una tabla hace preguntar si es el entrenador o son los jugadores, ¿no? Siguiendo con el símil futbolístico, ¿qué está ocurriendo, ¿no? Nos ha estado explicando que ese no era el sentido, que era el resultado que se difundía. Nosotros le preguntábamos, bueno, que entonces ¿por qué publican ese dato si es tan confuso, ¿no? Pero bueno, tengo que seguir leyendo cosas sobre PISA para poder responder a todos los interrogantes que me sigue formulando. Pero sí hay que darse cuenta que al final este tipo de pruebas acaban obligando a que la gente le pase una cosa que pasa en esta foto de Robert Doisneau, de unos niños después de la Segunda Guerra Mundial, que los educadores tengan que hacer el pino, caminar haciendo el pino, decíamos cuando yo era pequeño. Yo no sé cuánta gente de ustedes conoce que es capaz de caminar haciendo el pino, ¿no? Yo conocí a alguna persona en mi cole, ¿no? Pero no hay mucha gente que sea capaz de hacerlo, ¿no? Pero a veces este tipo de resultados de estas políticas tienen este efecto indeseable de obligar a que los educadores acaben caminando haciendo el pino, ¿no? O puede parecer que induce a eso. Y no debería ser esa la cuestión en relación a la investigación educativa, pero los efectos, estos efectos negativos de las políticas tienen estas consecuencias. Bueno, de esta otra cuestión ya les he comentado, ¿no? Esta división administrativa que hace que sea más eficiente, que haya unos que están especializados en investigar, tiene como consecuencia el que al final quienes podrían investigar no investigan, ¿no? Por lo tanto, es una consecuencia de esta división administrativa, tiene una consecuencia que es una dimensión política. Bueno, un segundo grupo de cuestiones tienen que ver con el estatuto del conocimiento, ¿no? Y esto se podría resumir en lo que yo llamo una falsa polémica de la teoría y la práctica, ¿no? Yo cuando hablo con colegas, y visito muchas escuelas todos los años, y hablo con muchos colegas maestros, me dicen, bueno, es que vosotros en la universidad estáis en el plano teórico, pero en el plano práctico hay una serie de problemas que vosotros sois incapaces de comprender y lo que producís. Bueno, esto está hablando del foso al que me refería anteriormente, la separación entre la investigación y lo que ocurre en las prácticas cotidianas. De alguna forma, para poder avanzar en la dirección de conseguir que los docentes sean investigadores sobre sus propias prácticas, es intentar superar también esta cuestión que está asociada al foso. Y es la cuestión de la separación de lo teórico y lo práctico. Y les comentaba a los compañeros de la tarde que han tenido la amabilidad de venir al taller para introducir las herramientas, pues les he contado un poco estas cuestiones, que para poder caminar, o sea, habría un símil, ¿no? Que es el de la persona que camina y utiliza mapas para caminar, ¿no? La mayoría de ustedes seguramente disponen de un celular y han utilizado en alguna ocasión Google Maps o algún sistema para desplazarse, con algún medio caminando o con algún medio de transporte. Entonces, el hablar de teoría y práctica en educación, a mi modesto modo de entenderlo, es como hablar de los caminantes y los mapas, ¿no? Es decir, uno puede caminar o puede necesitar consultar algunas veces un mapa, pero en cualquier caso van
son indisociables, ¿no? El mapa, de alguna forma, es una formalización de un conocimiento geográfico que, por cierto, surge en el siglo XVIII y era un conocimiento secreto, ¿no? Porque tenía una importancia militar, dicho sea de paso, ¿no? Es decir, la geografía, que parece una disciplina tan neutral, resulta que tiene un origen que es como el de la energía atómica en la actualidad, ¿no? Pero el disponer de mapas y el caminar no tienen por qué estar regañados, no tienen por qué estar enfadados unos con otros, sino que tienen que convivir, ¿no? Y en ese sentido, el problema está en cómo se construye el conocimiento, que es la epistemología, cuál es el tipo de preguntas que son interesantes formular, que es la ontología, y cuáles son las consecuencias de las preguntas que formulamos, que es la dimensión ética. Entonces, el camino para construir conocimiento no solamente es construir grandes pruebas estandarizadas que se aplican a cientos de miles de personas. El camino para construir conocimiento no solamente debería ser formular preguntas que tienen que ver con el rendimiento. El camino para construir ciencia debería formular preguntas que tienen que ver con el bienestar de las personas, ¿no? con las consecuencias morales de las acciones que se emprenden, ¿no? Y en ese sentido, esta cuestión de epistemología, ontología y ética es una cuestión que parece un poco abstracta, pero que tiene una importancia relevante a la hora de construir conocimiento y que nos coloca a los maestros, a la gente que trabajamos en educación, en posiciones diferentes a las que ahora mismo ocupamos. En el sentido de que si reconocemos que hay otras epistemologías, otras ontologías y unas interpretaciones de naturaleza ética diferentes, a lo mejor estamos autorizados nuevamente, a pesar de todo este proceso de fuerte separación entre los que investigan y los que trabajan en las escuelas, estaríamos autorizados a emprender el camino nuevamente, a recuperar espacios que nos permitirían, nos autorizarían y nos harían sentirnos autorizados para investigar sobre la práctica educativa, ¿no? En ese sentido, los cualitativos, en ese sentido, hay diferentes formas de construir conocimiento. Las formas de construir conocimiento que normalmente se dan como válidas son formas, un determinado tipo de metodologías en detrimento de otras. Y entonces me van a permitir que les presente a mi gato. Mi gato se llama Momo y tiene 4 años, es un macho, de pelo ni corto ni largo, lo mancha todo, terrible. Y si alguno de ustedes son propietarios de gatos, seguramente que podríamos establecer un diálogo en torno a los gatos. Yo hablo mucho con mi hija pequeña, de 15 años, es un tema muy divertido de conversación, las tonterías que hace nuestro gato. Es decir, que hablar de observar y vivir con un gato te permite llegar a la conclusión de que los gatos hacen determinado tipo de cosas y viven de determinada forma, ¿no? Y ya digo que si ustedes tienen un animal doméstico, seguramente, y han tenido tiempo y una persona con la que poder dialogar de su animal doméstico, habrán llegado a la conclusión, a la convicción de que se puede saber mucho, o se pueden corroborar muchas teorías que ustedes tienen en relación con su animal doméstico a través de estas estrategias. Mi hija pequeña, que bueno, ya es un poco mayorcita, además tiene el gusto de leer enciclopedias de gatos, ¿no? Entonces, no hay muchas, por cierto, no sé si se animan a hacer enciclopedias de gatos, mi hija, que ya va siendo grande, se lo agradecerá. De perros hay un montón, pero de gatos no hay muchos libros. Entonces, vivir con, observar, leer sobre, hablar de, se convierten en estrategias válidas, valiosas para construir conocimiento. Un conocimiento
Es verdad que estamos hablando del sistema educativo y de la educación, que es un tema muy serio, y yo les vine aquí a hablar de gatos, ¿no? Pero quizá esta pequeña muestra, esta prueba con pequeños números, ¿no?, que le gusta a los colegas de investigación cuantitativa, esto es una prueba con pequeños números, en este caso de gatos, con un gato, que permite generar la idea de que posiblemente es posible generar conocimiento viviendo con, observando, leyendo y hablando de, ¿no? Y estas son estrategias que reivindica un tipo de epistemología, una forma de construir conocimiento, que es la cualitativa, ¿no?, que forma parte de hablando de ideas, problemas, tendencias, forma parte de la lucha que sostenemos algunos investigadores en educación en relación a cuál es el conocimiento valioso en educación, ¿no? Y reivindicamos la importancia de aproximaciones epistemológicas alternativas a una epistemología que, por otro lado, se revela insuficiente para determinados fenómenos, de los que vamos a hablar a continuación. Y en educación se revela particularmente ineficiente para según qué cosas, ¿no? En ese sentido, bueno, pues Momo ha sido útil para intentar ilustrarlo. Bueno, además del plano epistemológico, o este plano en relación a la construcción del conocimiento, el último plano del que quería hablar, antes de hablar de soluciones concretas en investigación y en educación, es el plano de la vida en las escuelas, ¿no? Bueno, uno de los problemas y es un desafío, ¿no?, es hasta qué punto nosotros, los educadores, la gente que trabajamos en el sistema educativo no universitario, estamos dispuestos a asumir o a tomar en nuestras manos el destino de la educación, ¿no?, con decisiones fundadas en investigación, ¿no? En ese sentido, ese es el interrogante, ser instrumentos o ser actores. Esta es una queja que seguramente ustedes han oído, ¿no?, a compañeros. Yo la oigo cuando voy a los centros educativos y estamos hartos de que nos impongan reformas. Desgraciadamente, por cuestiones que no me voy a detener a relatar, en los últimos 30, 40 años se ha vivido un proceso acelerado de reformas educativas en todo el mundo, no solamente en la América Latina o Europa, sino en todo el mundo. En España, por ejemplo, hemos vivido 5 reformas educativas desde el año 90, ¿no? Entonces, los docentes tenemos la sensación de que estamos en un proceso, desgraciadamente, hiperacelerado de reforma permanente, ¿no? Y bueno, ese proceso de reforma permanente nos hace pensar que estamos en un espacio en el que somos meros aplicadores y no se está teniendo en cuenta, ¿no? En ese sentido, disponer de información, disponer de información válida para poder construir y para poder tomar decisiones, pues podría ser interesante para cambiar este aspecto, ¿no?, el ser nosotros actores de los procesos de reforma. Bueno, otra cuestión que me parecía, pensando, ¿no?, en los dilemas, o al plantearme los colegas de la Facultad de Humanidades y del IPES, cuáles podrían ser los problemas. Otro de las cuestiones es la obsesión por atender lo urgente en educación, ¿no? Es decir, la necesidad en las escuelas de resolver cuestiones que tienen una urgencia, o sea, que están acuciadas temporalmente, ¿no? Y a veces la imposibilidad de atender cuestiones de naturaleza que nos parecen más relevantes, pero que exigirían que tuviéramos tiempo para dialogar sobre ellas, ¿no? En ese sentido,
a veces la investigación y las líneas de investigación parecen como más, y bueno, y ustedes lo verán, como lo vemos todos en cada uno de nuestros países, cada vez que surge un problema se le pide a la escuela que resuelva ese problema, ¿no? Que atienda ese problema. Y a veces se parchean las leyes o se parchea el desarrollo legislativo porque ha habido una situación de naturaleza conflictiva que conviene atender y que parece que la escuela va a resolver como por arte de magia, ¿no? Entonces, en ese sentido, el que nosotros los docentes tomáramos en nuestras manos una parte de la investigación educativa también nos permitiría generar lo que se llama en teoría política una agenda con una lista de problemas que convendría abordar y no sería una agenda caprichosa, sino que sería una agenda referida a un territorio, a una realidad local, a una realidad que estamos atendiendo como colectivo, como profesores, ¿no? En barrios de unas determinadas características, en una situación productiva determinada, que nos permitiría, de la misma forma que personalizamos o tenemos, supongo, en Uruguay también, porque ha sido un proceso mundial, la posibilidad de personalizar el currículo que se ofrece en las escuelas, pues también personalizar el tipo de análisis que podemos hacer sobre las prácticas, ¿no? Y generar esa agenda, generar una agenda priorizada. En ese sentido, el papel de la dirección de las escuelas, de los centros educativos, es fundamental. O sea, los maestros, los educadores, los profesores no deben ser nunca francotiradores, sino que tiene que haber cierta autorización, aunque solo fuera una autorización por parte del equipo directivo en las escuelas sería importante, ¿no? Los docentes tenemos bastante autonomía y los docentes que somos más mayores sabemos que tenemos más autonomía de la que al principio pensamos o queremos otorgarnos, ¿no? Yo vengo de un país que tiene un sistema bastante jerárquico administrativamente, en el que en teoría está todo delimitado, pero hay márgenes de actuación en los que se pueden hacer planteamientos que lógicamente suponen más trabajo para los docentes, es verdad. Pero los francotiradores, esto lo sabemos por la teoría sobre innovación, sobre motivación, no funcionan, o sea, no se puede ser un francotirador, no se puede, porque hay que tener unos rasgos psicológicos que le permitan a uno vivir impermeable a lo que se está planteando alrededor de uno mismo, y eso es unas características psicológicas de una dureza de acero, ¿no? Es decir, uno no es capaz de vivir en un entorno profesional haciendo lo que le parece que profesionalmente debe hacer, con independencia de lo que opinen sus compañeros o la dirección del centro, ¿no? Incluso antes de que le pudieran sancionar o prohibir o limitar, ¿no? Entonces, dicho esto, al revés, es importante el involucramiento de los equipos directivos de cada una de las instituciones en generar una cultura que permita esto, la mejora o el análisis crítico de la manera en que estamos trabajando en la escuela. Los problemas son enormes, ¿no? Hemos hecho en el taller una lista, han salido problemas que tienen que ver con el abandono escolar, que tienen que ver con la falta de madurez a partir de determinado momento de los estudiantes para abordar lo que el currículo parece que da, por supuesto que ya manejan, comunicación con los padres, de violencia, es decir, problemas, hay multitud de problemas que están aquí, están en todos los sistemas educativos en el mundo, que se pueden analizar por parte de los equipos en las escuelas y se puede buscar una solución adaptada a partir de las metodologías que voy a comentar, ya queda poco para que llegue a las propuestas metodológicas. Y en ese sentido el papel de la dirección es fundamental para inducir ese tipo de transformaciones y de mejoras.
Bueno, de esto hemos comentado antes, la importancia, la necesidad de generar otros lenguajes, otras herramientas, otras interacciones, otra difusión. El conocimiento científico funciona, como saben, a partir de revistas científicas y congresos científicos. Entonces, que tiene que ver con el plano de la interacción. Pero seguramente muchos participan, porque he preguntado de dónde venían y me han dicho que algunos ya han participado en la formación en secundaria, algunos son compañeros docentes en diferentes niveles educativos, otros se están formando como maestros en primaria. Bueno, existen diferentes instancias. En España los movimientos de renovación pedagógica organizan escuelas de verano, que son espacios que tienen un formato que intenta ser transgresor, donde los profesores pueden hablar con cierta libertad y en diferentes momentos, casi más como una convivencia que como un congreso científico, de problemas, de situaciones que les preocupan, es decir, hay que buscar formatos, hay que buscar medios de difusión, formas de compartir. Les comentaba a los compañeros de esta tarde que yo participé en el Ministerio de Educación en mi país, en una unidad que gestionaba la investigación en educación, y uno de nuestros interrogantes era cómo acercar el conocimiento científico y los avances que se estaban produciendo en investigación a las escuelas, qué tipo de herramientas de difusión, cuando todavía no existía Internet, ¿no? Entonces, bueno, siempre se barajaban y se hacían revistas adaptadas, o sea, adaptadas en el sentido de que fueran informaciones más telegráficas o informaciones más concretas o traducidas en un lenguaje más comprensible, que no fuera tan técnico, etcétera, ¿no? Bueno, hacen falta otras interacciones. Hace falta que esas interacciones tengan una naturaleza valorada por parte de quien corresponda, de la administración, de la academia también, ¿no? Pues la academia es bastante celosa de que solo determinados vehículos y determinadas formas de comunicación son conocimiento científico, ¿no? Y hay espacios, y esto se viene reivindicando desde hace más de 20 años, con autores como Liston y Zegner, que han investigado sobre las prácticas transformadoras y cómo han reivindicado el que se generaran informes de naturaleza periodística, informes con otro tipo de lenguajes que permitieran difundir conocimiento científico relacionado con la educación, ¿no? Y yo creo que todavía ahí, a pesar de que o sea, esto que estamos contando no es una cosa que se nos acabe de ocurrir a un grupo de académicos o de gente que trabajamos en investigación educativa, sino que se viene reivindicando históricamente como un factor para devolver la capacidad de los educadores de investigar sobre sus propias prácticas. Pues bueno, hay que seguir trabajando y seguir reivindicando eso, otras formas de difusión, otros espacios de interacción, otras herramientas y otros lenguajes. Y con esto, con este último elemento que tiene que ver con la vida en las aulas, voy a acabar, y tiene que ver con la incertidumbre, que es quizá el problema expresado de forma más sencilla, pero uno de los problemas más complejos en educación. Y sobre el que se podría basar pues todo un curso, ¿no? de didáctica. O sea, ¿cómo podemos pensar que la profesión docente se basa en nuestras dudas como docentes? Y yo les contaba a los compañeros, y coincidían conmigo, que cuando yo acabo un curso, acabo desinflado. Y cuando vuelvo al curso me hincho otra vez y me pongo a trabajar. Bueno, y acabo desinflado porque mis teorías, mis creencias, la forma en que yo interactúo y trabajo en clase, pues algunas veces funciona y otras veces no funciona. No consigo resultados, no consigo que los niveles yo trabajo en alfabetización informática, no consigo que los futuros maestros entiendan, o sea,
consigo que manejen determinados dispositivos, pero, por ejemplo, que no consigo que hagan transferencias en las que ellos se sientan habilitados para generar sus propios materiales. O sea, que ellos se confieran a sí mismos la capacidad de crear materiales nuevos. Entonces yo me desinflo porque pienso, bueno, estoy en un nivel súper elemental, no estoy consiguiendo convertir a mis futuros maestros en innovadores, en transformadores de sus realidades, ¿no? Y al año siguiente digo, bueno, este año lo voy a volver a intentar, ¿no? Y entonces llego pleno de certidumbres, pero acabo lleno de incertidumbres, ¿no? Nuestra profesión es un territorio de incertidumbres, si lo piensan. O sea, es un territorio en el que lo que hacemos pues se puede hacer siempre mejor, se puede trabajar de otra forma, se puede llegar de otra manera, se puede conectar con los estudiantes con sus lenguajes, etcétera, etcétera, ¿no? Y esta idea de la incertidumbre es una idea que choca, por ejemplo, con mis alumnos de magisterio, de primaria. Ellos quieren que no quieren que les dé una receta, ¿vale? No es una receta. Quieren que yo les prepare para trabajar en las aulas. Pero yo no les puedo dar una varita mágica que permite que la gente les escuche en silencio y se pongan a trabajar cuando ellos les digan que trabajen, sino que yo les voy a dar analizadores, les voy a dar herramientas, voy a ayudarles a reflexionar, a analizar el espacio en el que están trabajando, ¿no? Entonces, sobre todo cuando se empieza en la profesión docente, uno quiere certidumbres, quiere trabajar sobre seguro. Y el trabajo de la investigación educativa es un trabajo que está en el plano de las incertidumbres, en el plano de las preguntas que a uno se le formulan cuando acaba el curso y dice, bueno, ¿y esto que estamos haciendo realmente se puede hacer mejor? ¿Por qué está pasando lo que está pasando? Bueno, entonces, bueno, esta foto de Duasno, del niño que mira la hora, me parecía que resumía un poco esta cuestión el que se sale de la fila y me obliga a pensar que a lo mejor tengo que hacer algo diferente, ¿no? Las incertidumbres que se abren son las que me van a permitir posiblemente lanzarme a juntarme con otros e investigar sobre la práctica. Bueno, tradicionalmente ha habido algunas metodologías y algunos movimientos que han reivindicado el papel del profesor como investigador sobre su práctica. Algunos ya los conocen seguramente y son la investigación-acción, quizá otro conocido son las comunidades de práctica, ¿no? Digamos que hay tendencias más recientes que tienen que ver con la investigación basada en artes y con la investigación biográfica narrativa. Y la primera línea es la investigación evaluativa, donde hay multitud de técnicas que permitirían que ustedes investigaran sobre su propia práctica, colaborando con otros compañeros en clase, y que, digamos, son técnicas posiblemente más conocidas, ¿no? Pues voy a hacer un repaso por estas técnicas y si quieren abrimos un diálogo o si les apetece comentar, ¿no? Bueno, la investigación evaluativa está orientada a analizar la bondad de los programas en educación, es decir, hasta qué punto esto funciona, está consiguiendo que los estudiantes aprendan, etcétera, ¿no? Tiene una serie de técnicas que van desde el análisis de documentos del centro educativo, la realización de entrevistas a diversos colectivos, el análisis de datos macro. Por ejemplo, en mi país, cuando se transforma el sistema educativo y se le concede mayor autonomía a los centros educativos, se le pide a los centros que hagan un proyecto y para hacer ese proyecto se les pide que hagan un estudio en la comarca,
que diga cuáles son las características de las familias, cuáles son las características de la estructura socioeconómica del territorio, etcétera. De alguna forma, para intentar vincular lo que ofrece la institución educativa con lo que demanda la comunidad, ¿no?, en ese territorio, ¿no? Bueno, las encuestas de satisfacción, que son investigación descriptiva, los resultados académicos, que también se pueden analizar, pero que básicamente es investigación de naturaleza descriptiva, ¿no? La herramienta básica es la de este señor aquí enorme que ha aparecido aquí, que es de la Universidad de Illinois, que ya está jubilado, que es Robert Stake. La herramienta por antonomasia es el estudio de caso. Bueno, hay otros autores que han trabajado los estudios de caso, es decir, es la acumulación de evidencias de diferentes procedencias que nos permiten triangular la información, que nos permiten intersubjetivar la información, ¿no? Es decir, lo que cuentan las familias con lo que cuentan los profesores, con lo que cuentan los estudiantes, con lo que cuentan los empleadores, los datos estadísticos, todo eso se puede construir un relato parecido al relato que construyeron los amigos del Museo de las Migraciones cuando yo vi esa exposición que les comentaba al principio, ¿no? Entonces, con la particularidad de que la evaluación, la investigación evaluativa no tiene por qué ser extractiva, ¿no?, que es una de las críticas que también hacen los docentes a la investigación que hace la universidad u otras instancias, sino que puede ser o debe ser una evaluación democrática, como dice Barry McDonald, que es uno de los que trabajó en el Humanities Project. Ahora hablaré de Lawrence Steinhaus brevemente, que acuña este concepto. Es decir, tiene que ser una evaluación negociada con la comunidad. ¿Qué preguntas le interesan a la escuela? ¿Qué preguntas le interesan a la comunidad? ¿Qué quiere saber? ¿Cuánto está dispuesto la comunidad a compartir con el resto, a nivel regional, a nivel nacional? Es decir, eso sería una obligación de naturaleza ética de la investigación evaluativa que se debe negociar y que está en el dispositivo de la evaluación institucional. Bueno. El segundo programa, ya aparece Lawrence Steinhaus, pero tiene que ver con el movimiento de investigación-acción. Es el movimiento históricamente más conocido, supongo que a los estudiantes lo tendrán más fresco, les han hablado del movimiento de investigación-acción. Es un movimiento que he intentado evitar la palabra empoderamiento, bueno, ya la voy a decir, empoderar a los maestros a la hora de analizar sus prácticas y generar propuestas alternativas, ¿no? En este sentido, la investigación evaluativa, como saben, se divide en una serie de fases que son cíclicas, y entonces hay un diagnóstico, hay una propuesta de intervención que formulan los propios maestros para resolver el problema, se pone en práctica, se recogen evidencias y luego se analizan esas evidencias, ¿no? Y eso se hace de manera cíclica, es decir, que puede ser un trimestre, un semestre, un año, varios años, que generalmente se puede hacer investigación-acción de un grupo de profesores en una escuela, de profesores que trabajan en diferentes escuelas o centros educativos. Se puede hacer incluso investigación-acción de un profesor que convierte a los estudiantes en coinvestigadores con él, o sea, no está limitada a mucho. Y las técnicas generalmente son las de trabajo por pares, investigación participante, compañeros que entran en tu clase, que te hacen devoluciones, pero también hay recogida de evidencias y hay otras técnicas que he mencionado antes en la evaluación de programas, ¿no? Bueno, las comunidades de práctica, y esta es Anne Lieberman del Teacher College, también está jubilada, estamos encontrando una serie, el anterior estaba muerto, el pobre Lawrence Steinhaus, bueno, pero son los generadores de estas ideas. La mejora de la enseñanza defiende esta corriente, que se parece pero es diferente a la de comunidades de aprendizaje.
porque este movimiento está basado en un movimiento previo que hay en Estados Unidos que trabaja con diarios del profesor. El diario del profesor es la herramienta, digamos, estratégica en las comunidades de práctica, ¿no? El diario del profesor, diarios que comparten profesores con otros profesores sobre sus propias prácticas o espacios en los que reflexionan colectivamente estos profesores que pueden ser del estilo de una red social. Imagínense un grupo en WhatsApp que genera una reflexión en torno a algún tipo de problema de naturaleza pedagógica, ¿no? Bueno, ustedes que han venido a esta práctica, a esta actividad voluntariamente, podrían generar una comunidad de práctica. Podríamos hacer una lista, hacer una lista de sus teléfonos, hacer un grupo e intentar debatir sobre sus experiencias en relación a diversos problemas. Yo trabajo con una comunidad de práctica con mis alumnos en la formación inicial de maestros cuando van a las escuelas y dialogamos sobre incidentes críticos que ocurren en las escuelas. Un alumno, un estudiante de magisterio, formula un incidente crítico, formula unas preguntas a los compañeros en relación a cómo creen ellos que podrían resolverlo, y los compañeros responden a esa incitación que hace el estudiante que formula esa semana el incidente crítico, y van buscando soluciones de manera colectiva, ¿no? Y es muy rico, muy interesante ver cómo generamos de manera colectiva conocimiento y vamos modelándonos unos a otros. Se parece, les comentaba a los compañeros que han tenido la amabilidad de venir por la tarde, se parece a una cosa que yo he visto en algunas escuelas y en la hora del café. En la hora del café, en el recreo, cuando los maestros tienen en España decimos buen rollo, ¿no? Hay una relación cordial entre ellos, pues yo he visto a maestros hablando, por ejemplo, de instrumentos, les contaba, ¿no? Hablando de cómo estaban utilizando una lista de un supermercado, una publicidad de un supermercado que tiene anotados los precios de los productos, y lo utilizaban como una herramienta para trabajar en matemáticas, educación para el consumo, ¿no? Entonces, yo he visto gente en ese ratito de 20 minutos del café hablando de lo bien que les iba y te quedas perplejo, ¿no? Es decir, bueno, es una incipiente comunidad de práctica, sobre todo cuando hay un buen ambiente. Bueno, pues este tipo de reflexiones en torno a problemas pedagógicos no tienen por qué empezar en un problema muy elevado, sino que pueden empezar en territorios amables. Bueno, voy acabando. La investigación biográfico-narrativa es un dispositivo metodológico en el que la indagación se refiere a las teorías o creencias que tienen los docentes. En este sentido, no todas las técnicas sirven para todo, ¿no? Es decir, la investigación biográfica narrativa lo que hace es buscar en el recorrido, en la trayectoria vital de los participantes en la investigación, ayudarles a generar un relato en el que ellos reflexionan sobre lo que han hecho, qué recorrido han hecho y de qué forma esa reflexión les ayuda a ellos a tomar conciencia de por qué han hecho determinadas cosas. Se convierte en un diagnóstico de lo que ha pasado en su carrera profesional, ¿no? En ese sentido es tanto descriptivo como reflexivo, es decir, hice esto y bueno, en mi carrera pues resulta que llegué a una escuela en la que había un director fantástico, maravilloso, una directora que nos reunía por las tardes y dialogábamos sobre los problemas que habíamos tenido a lo largo de la semana, y entonces buscábamos de manera conjunta soluciones, o en el café dialogábamos sobre hallazgos que habíamos hecho casi casualmente de herramientas. En fin, todo este tipo de
todo ese recuento de una trayectoria vital que es elicitado y contado por una persona que te ayuda a generar tu biografía, permite que tú crezcas, tomes conciencia, y compartir ese recorrido, esa experiencia, hace que otros que leen ese recorrido, esa experiencia, se puedan identificar y dialogar contigo, ¿no? Es decir, pues yo me identifico, pues sí, es verdad que en esos espacios, pues qué bien estaban el que pudiéramos dialogar en los cafés, ojalá encontrara, o qué bien aquellos materiales que generamos juntos, o qué interesante aquella forma que resolvimos el problema que teníamos de comunicación con los padres. Bueno, todo eso ayuda al crecimiento, al desarrollo profesional, y es conocimiento valioso que permite que el sistema educativo mejore y funcione. Las herramientas suelen ser relatos y también pueden ser relatos visuales, ¿no? Es decir, que son, en definitiva, materiales que se recogen, fotografías de las que disponen, o relatos que construye visualmente, porque lo visual, y esto entronca con el siguiente y último movimiento, que es la investigación basada en artes. Rita Irwin, que es esta señora que está aquí, el movimiento de investigación basada en artes lo que reivindica es la importancia, la necesidad de indagar a través de espacios donde tú dejes de alguna forma vagar libremente tu recuerdo, ¿no? Y en ese sentido las artes te van a permitir esa posibilidad de expresarte sin cortapisas. La limitación de estas técnicas inicialmente de la investigación basada en artes es que los investigadores pues se pueden sentir más o menos artísticos, pero el problema no es la capacidad de producir algo bello, sino es la posibilidad de que el relato que se genera visualmente. Yo, por ejemplo, trabajo con cómics, que en definitiva son un pretexto para dialogar sobre situaciones conflictivas, para dialogar sobre situaciones críticas, para intentar reconstruir o para de alguna forma imaginar soluciones alternativas y hablar sobre esas soluciones alternativas a problemas que ocurren en las prácticas en las escuelas, ¿no? Bueno, de ellos mismos dicen que son feministas decoloniales y terapéuticos, ¿no? En el sentido, claro, de que permite un trabajo que reivindica formas de representar la realidad diferentes y que reivindica el que los maestros pueden hablar sobre sus propias prácticas, ¿no? Y en este sentido las herramientas más conocidas quizá sean las cajas de vida y las cartografías visuales, ¿no? Las cajas de vida son unas técnicas en las que los participantes incluyen objetos, fotografías, elementos que conservan y que tienen un significado y que en el fondo lo único se comparten en un espacio a los que se aportan y que permiten pues, dialogar. Son una forma y esto supongo que las personas con una formación psicoanalítica lo entenderán mucho mejor, de proyectar en ese objeto una serie de vivencias, ¿no? Bueno, y las cartografías visuales es una técnica más reciente y que tiene que ver con la representación artística de recorridos, ¿no? Su nombre, cartografía, habla de mapas, pero no son necesariamente representaciones lineales, sino que pueden ser representaciones, porque la vida no es lineal, ¿no? O sea, en la vida no va todo de 0 a 100, ¿no? Sino que se pasa por diferentes recorridos, etcétera, ¿no? Y quizás son la representación más conflictiva de todas las técnicas que hemos mencionado, en la medida en que están intentando
sacar lo que no se ha dicho, ¿no? Bueno, esto es un instrumento para generar cartografías visuales en un proyecto que se llama ¿Cómo aprendemos? Es muy curioso descubrir varias cosas, ¿no? Y esto podría ser parte de una dinámica. Si ustedes trabajan en educación y ustedes representan cómo aprenden, o sea, de qué forma acceden al conocimiento, se informan y crecen, y luego, de forma paralela, intentan representar qué hacen ustedes en sus clases, cómo acceden ustedes al conocimiento en sus clases, cómo trabajan ustedes el conocimiento en sus clases, y lo comparan, a lo mejor se llevan algunas sorpresas. Porque generalmente el conocimiento escolar está un poquito estereotipado, está limitado a unas determinadas formas, y el conocimiento que nosotros, la forma en que aprendemos a través de videotutoriales, buscando, dialogando, ¿no? Un poco como con el gato que les contaba antes, no suele estar muy presente en las escuelas, ¿no? En ese sentido, bueno, esta investigación es una investigación que tiene un libro y bastantes artículos que se han generado. No formo parte de la investigación, pero sí conozco bastante el trabajo que se ha hecho, y es una invitación precisamente a generar una cartografía en torno al recorrido que seguimos en temas aparentemente bien conocidos y bien trabajados. Imagínense, yo llevo 25, casi 30 años en la docencia, pues claro que sé cómo aprendemos, ¿no? Tengo una idea aproximada de cómo, además me dedico profesionalmente a esto, ¿no? Pero es sorprendente cómo esta interrogación inicial nos puede hacer caer en la cuenta de cómo estereotipamos como docentes el acceso al conocimiento en las escuelas. Estamos de alguna forma cercenando espacios de aprendizaje, y sería bonito ver de qué forma podríamos incorporar esas vías de comunicación, de crecimiento y de aprendizaje que se producen en la vida cotidiana y que nosotros mismos disfrutamos, e incorporarlas a las prácticas en nuestras aulas. Bueno, pues esto es un poco lo que les quería contar. Les agradezco que hayan estado tan atentos y tan pendientes, y quedo a su disposición para las preguntas que me quieran formular. Bueno, primero que nada, Joaquín, agradecerte muchísimo. Realmente creo que levantó una serie de inquietudes que ojalá que digamos, podamos después irlas trabajando y consiguiendo enriquecer, ¿no? La idea del profesor como un autor de su trabajo, la idea de la incertidumbre, no le tener miedo a lo desconocido, creo que son cosas bien interesantes, ¿no? Como también no tener miedo al error cuando vamos por los caminitos conocidos, es tal vez menos nos genera menos ansiedad, pero también menos riqueza, ¿no? Bueno, y entonces la idea, lo que me pidió Gabriela, que moderara un poquito las intervenciones. No sé si alguien quiere empezar a usar la palabra, y yo voy alcanzándoles El comentario era con respecto al tema de las certidumbres y las incertidumbres, que es ese mar en el que nos movemos los docentes, pero que, no sé, el truco para mí es transformar las incertidumbres en desafíos, ¿no? Porque cuando es un desafío uno no le tiene miedo, al contrario, ¿no? Trata de ver, bueno, ¿qué puedo hacer con esto? En cambio, si uno lo piensa como inseguridad,
de pronto se inmoviliza y no puede hacer nada, ¿no? Es como esa cuestión de transformar la incertidumbre en desafío, que es un poquito también el trabajo con los estudiantes, ¿no? Plantearles desafíos para hacerlos reaccionar y participar de lo que le estamos planteando. Eso. Qué bueno, muchas gracias. Efectivamente, tiene que ver con los movimientos de innovación, efectivamente, con las personas que realizan innovación, que son capaces de vivir con la incertidumbre, con la posibilidad de que los estudiantes también pueden acceder a conocimiento, lo pueden compartir, lo pueden construir con nosotros, pueden ser co-constructores, o sea, entra dentro de todo esto, ¿no?, que está señalando tan acertadamente. Sí, muchas gracias. Gracias. Desde el lugar en esta última propuesta de investigación en función del arte, es un posicionamiento que queda muy subjetivo, sí, y muy subjetivado. Entonces, ¿qué valor podemos llegar a considerar, o si es necesario un trabajo de por lo menos tener varios casos como para poder considerar que se está haciendo investigación en educación, o si se está haciendo una subjetivización del trayecto personal y nada más que nos pueda quedar ahí? Digo, porque pienso que desde ese lugar puedo quedar cuál es mi trayectoria, y bueno, mi trayectoria ha sido en determinados momentos, pero cuánto eso le aporte a la educación en sí cuando son casos puntuales, pero no solamente como en el estudio de casos, sino que además está subjetivado por el mismo docente. Sí, es una muy buena pregunta. Bueno, es un poco la lucha de la investigación cualitativa en general, ¿no? El tema de la subjetividad y de la intersubjetivación. En general, la investigación cualitativa está orientada a la comprensión, no a la explicación, ¿no? Y esta división entre comprender y explicar, de alguna forma salva. No es lo mismo comprender que explicar, ¿no? No es lo mismo tener pistas para reflexionar sobre, que en definitiva lo que hacen es desafiarnos y nos hacen ponernos en el camino de buscar soluciones, que tener algún tipo de certidumbre, ¿no? En relación a lo que está ocurriendo. No se le pueden aplicar las mismas reglas porque es una epistemología diferente, ¿no? Entonces no hay, o sea, lo que le es exigible es que sea honesto, que se explique cómo se ha desarrollado, se recupere, y lo que ayuda sobre todo es a las personas que participan a crecer, a compartir, a reflexionar, a generar propuestas de transformación, y yo creo que eso ya tiene un valor, ¿no? Lógicamente, dependiendo del problema, pues encontraríamos una metodología. Esta metodología ayuda a descolonizar, en el sentido de que en la investigación, por ejemplo, etnográfica, yo llego al campo. Bueno, hay un chiste en etnografía que es que llega al campo y al final todas las personas de la comunidad van vestidos igual que el investigador, ¿no? O sea, y que de alguna forma intenta reflejar cómo el investigador modifica el objeto de investigación por el solo hecho de acercarse a esa realidad, ¿no? Y entonces, de alguna forma, acaba con lo que el sentido común, bueno, el sentido común no, el conocimiento
común dice o piensa que es la ciencia, ¿no? Y la ciencia, la mayoría de nosotros, antes de trabajar en la universidad, por ejemplo, o en una unidad de investigación, pensábamos que la ciencia era algo que estaba construido casi por un cantero en piedras, ¿no? Y la ciencia se va construyendo y se va replicando y se va contradiciendo y se van abandonando espacios, es decir, lo que es el fenómeno científico y lo que es la construcción de conocimiento en ciencia, pues es algo al que nosotros le damos una épica, ¿no? Cuando no trabajamos en ciencia, que no tiene, porque la ciencia pues supone un proceso de largo recorrido, un proceso de decantación, o sea, no hay un eureka que ocurre todas las tardes en un laboratorio científico, sino que hay un trabajo de 20 o 30 investigadores en un laboratorio con un problema, con multitud de experimentos, en fin, todo esto nos obliga a pensar que bueno, que de alguna forma hemos caricaturizado lo que es el conocimiento, todos, antes de ser investigadores, y que cuando nos hemos puesto a investigar nos hemos dado cuenta pues de las grandezas y de las miserias de la construcción de conocimiento. Digo todo esto porque la discusión en torno a la capacidad explicativa aquí no entraría, sería más bien a intentar comprender, a intentar transformar, a intentar que el relato de estos compañeros que hacen ese recorrido se conecte con mi percepción. Yo compartía con los compañeros de la tarde mi percepción de la profesión. Compartía con los compañeros de la tarde que en el mundo latino yo creo que las biografías no tienen particular interés, pero en el mundo anglosajón sí parece que son más interesantes. Bueno, yo por estadísticas en revistas de literatura veo que en el mundo anglosajón se venden muchas más biografías que en el mundo latino, ¿no? O sea, nuestra forma de ver el mundo, en nuestra forma de ver el mundo no está el buscar cierta ejemplaridad en lo que hacen los demás. No sé si es porque somos latinos y envidiosos o por qué razón, pero no buscamos la ejemplaridad. Entonces, pero lo que ocurre cuando tú lees un relato biográfico, cuando tú te enfrentas a un trabajo que se ha generado de manera ortográfica y luego se ha reflexionado por escrito sobre él, es que determinadas epifanías que tiene la persona que ha trabajado de esa forma y que relata, tú las has tenido también en algún momento, ¿no? Entonces esa interpelación que te produce la comunicación de esa investigación es lo que a ti te transforma. O sea, investigar, por eso, insisto, no solamente es la epistemología, sino que también es los procesos de compartir información, de hacerla pública, de dialogarla con otros, ¿no? Y en ese sentido, este tipo de investigación tiene mayor valor. O sea, si soy tan cuidadoso en la forma de expresarme sobre esto, bueno, aparte de por torpeza, es porque querría explicar de una forma sencilla que el conocimiento pues es intersubjetivo, o sea, que no existe la objetividad, sino que hay lo que hay son intersubjetividades y hay pruebas, al menos en ciencias sociales, que permiten contrastar diferentes informaciones. Y en este sentido la subjetividad absoluta lo que nos ayuda es a generar en la cabeza de cada uno nuevos relatos. Pero bueno, esto es una forma de que lleguemos a otros espacios, a otras formas de generar conocimiento. Bueno, estamos en ello, vamos a ver qué ocurre. A mí, de momento, el que se suscite un diálogo, un diálogo personal con lo que escriben las personas que pasan por este tipo de procesos de investigación artística, me parece ya de por sí valioso.
pero bueno, yo soy un académico que lee artículos científicos, entonces estoy acostumbrado, o voy a congresos en los que se habla de esto. O sea, utilizo los vehículos de la comunicación científica. Otra cosa es que esto sirviera para que otros compañeros en las escuelas, a partir de la lectura de estos relatos, llegaran a conclusiones similares. Y fíjese, una de las cuestiones, y con esto acabo, que estuve pensando, en mi país hay una revista que se llama Cuadernos de Pedagogía, que tiene tenía 18.000 o 19.000 suscriptores. Es parecida a una revista que hay aquí que se llama Encuentros, me parece, ¿no? Son de ese estilo. Quehacer Educativo y Encuentro. Es una revista muy seguida, tiene 18.000 suscriptores. En mi país hay 8 millones de estudiantes y 700.000 profesores. 700.000 profesores. Y esta revista es una de las más conocidas. Y es una revista que trabaja con relatos de experiencias pedagógicas expresadas en un lenguaje no técnico, que intentan divulgar y comunicar cómo se puede trabajar, que de alguna forma están entregando, vamos a concederle cierta validación de experiencias, de experimentos a la comunidad educativa global, ¿no? Y a mí estos números me hacen pensar que incluso cuando se hace un relato, y he estado un poco flotando cuando he estado pensando en esta conferencia, incluso cuando se hace un relato así de asequible, solamente hay 18.000 suscriptores. Es verdad que una revista en un centro educativo se multiplica por 20 personas que a lo mejor pueden llegar a leer esa revista, pero hay casi 1 millón de maestros, hay 1 millón de docentes, ¿no? Entonces, incluso, o sea, que en términos de relevancia se me hace difícil saber o sea, cuáles podrían ser los vehículos, las vías que permitirían que los maestros alcanzaran, o sea, incluso haciendo ese tipo de relatos, ¿no? Que alcanzaran a ver soluciones alternativas. No sé, me ha suscitado esta reflexión, o me ha hecho recordar este debate que mantenía conmigo mismo en torno a la posibilidad de que el conocimiento científico sobre educación tenga mayor futuro. Y es que la gente no lee revistas educativas, es que a la gente no le interesa, es que es un problema histórico, ¿no? El comunicar el conocimiento, ¿no? La dificultad de transmitir, o sea, debería valer casi cualquier vehículo, ¿no? Que permitiera movilizar, transformar, generar un debate, generar un diálogo. Bueno, estas son reflexiones que a mí se me ocurren, ¿no? En torno a esta cuestión de la validez, ¿no? Y de la objetividad. Perdón por lo largo que me he extendido. ¿Alguna otra contribución? Muy bien. Bueno, no sé si estamos casi ¿Ustedes llegando. hacen investigación educativa? Que no les he preguntado, sí. No sé si ¿Alguna de estas categorías u otras? ¿Están encuadrados en grupos de investigación de la universidad o de las escuelas normales o de institutos? ¿Y hacen investigación cualitativa? Investigación-acción. Muy bien. Ustedes no. Ustedes hacen cualitativa o cuanti. Muy bien. Muy bien. Una asignatura. ¿Quieres contar un poquito? Y piensan hacer investigación cuando están ya ejerciendo o van a ejercer y piensan investigar en educación. Sí, vale. Esa es la respuesta que esperaba. Bueno, pues espero que les haya animado el que hay estrategias de dificultad baja que les pueden permitir abordar problemas que les preocupan, compartirlos y hacer que el sistema educativo mejore,
y sobre todo que ese foso del que hablábamos al principio desaparezca, ojalá desaparezca algún día, porque si no siempre estaremos en ese círculo vicioso de la teoría y la práctica, que es una excusa estupenda para no hacer absolutamente nada, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias, ¿eh?